Eh, Continuando con esta discusión que estamos teniendo de diversas instituciones jurídicas, hoy día voy a conversar con ustedes sobre algunas cuestiones particulares que tienen que ver con el derecho patrimonial. O sea, diversos temas vinculados con el derecho patrimonial sobre la base, ciertamente, de lo que hemos venido trabajando. O sea, esto es, no es el derecho, no son compartimentos estancos y no es que una categoría jurídica sea independiente respecto de otras. Al final hay unidad de criterio a la hora de determinar la funcionalidad de determinadas instituciones y podemos entender que allí donde hay declaraciones de voluntad, por ejemplo, van a regirse por el sistema general de las declaraciones de voluntad que conocemos como actos de autonomía privada. O sea, nuestro sistema jurídico no termina manifestándose bajo el esquema lógico de los actos jurídicos franceses, ya lo habíamos mencionado. De hecho, el sistema jurídico de derecho patrimonial está más alejado de las conceptualizaciones ordinarias que sobre el derecho tenemos. Y ya hemos adelantado algunas cosas, ¿no? en su momento, ¿no? El hecho de llamar de una forma a ciertas instituciones jurídicas trae consigo ciertos problemas a la hora de determinación de derechos. Y no es una cosa antojadiza, doctrinaria, no es una cosa dogmática, sino que termina teniendo efectos prácticos. El más cercano y más obvio, si a mí me preguntan sobre, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo se llama la porción de la que puedo disponer por testamento? ¿Cómo se llama? Muy bien, doctores, cuota de libre disposición. Yo no puedo decir tercio de libre disposición, yo digo tercio, pero todo el mundo dice, y ya notamos que no es una posición mía, me estoy equivocando. Si digo tercio, ya tengo una pregunta en contra, porque la gran respuesta es depende, porque la cuota de libre disposición va a tener una estructura lógico-funcional. Si yo creo a esta altura del partido y llego a una evaluación, a una entrevista, creyendo que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear o regular modificar las instituciones jurídicas, no tengo ni idea de qué cosa es el acto jurídico. O sea, hay un conflicto detrás, ¿no? Y lo mismo va a pasar con muchas instituciones de derecho patrimonial. Empecemos esta última reunión que vamos a tener conmigo conversando sobre la problemática que atañe a las relaciones jurídicas. El derecho se crea para generar consecuencias entre diversos agentes económicos. O sea, es irrelevante hablar de derecho allí donde no hay actores sociales que tengan que relacionarse. Y estoy hablando no en términos jurídicos, sino en términos coloquiales. O sea, de nada sirve de argumentar inherencia, consustancialidad de algunos derechos y renunciabilidad de estos si es que no hay más de un sujeto en la sociedad. O sea, a Adán en el paraíso, perdonando por la referencia, le importaba muy poco y era absolutamente irrelevante hablar del derecho de propiedad, de la indivisibilidad de las prestaciones, de el carácter inherente del derecho a la vida. Es absolutamente inútil la discusión porque no hay nadie con quien interactuar. El derecho solo importa si es que hay dos o más centros de imputaciones que pueden debatir sobre la cuestión, en la medida en que hay lo tuyo y lo mío, ¿sí? O sea, efectos jurídicos interpartes. O sea, por eso es que cuando nosotros desarrollamos declaraciones de voluntad y actuamos en derecho, lo que buscamos es generar relaciones jurídicas. El fin último, a nivel de declaraciones de voluntad, es crear relaciones jurídicas. De ahí que cuando haya actos jurídicos en sentido estricto o negocios jurídicos en su caso, lo que yo busco generar es una relación jurídica que va a ser distinta en su origen dependiendo de si nos encontramos ante un acto jurídico o un negocio jurídico. En un acto jurídico, ¿los efectos de dónde vienen? Del mandato de la ley, ¿sí? Entonces, los del libro segundo del código no son actos jurídicos, más que nominalmente, porque sus efectos vienen del acto de autonomía privada. O sea, nosotros configuramos, ¿sí? Pero mucha gente dice, no, los actos jurídicos, eso que está ahí. Entonces, si lo más importante es el efecto relacional, hay que preguntarnos por esas relaciones jurídicas que hay.
Y no vamos a disertar mucho teóricamente, sino nos vamos a centrar en dos figuras, ¿no? En un planteamiento monista de las relaciones jurídicas y en un planteamiento dualista. La teoría monista plantea que solo pueden haber un tipo de relaciones jurídicas, obviamente las relaciones jurídicas intersubjetivas. Solo puedo hablar de relaciones jurídicas allí donde a ambos lados de la relación jurídica hayan dos sujetos de derecho. Entonces, yo no puedo, si es que hay una relación jurídica, hablar de ella si no es en la medida que A y B son centros de imputación jurídica, sujetos de derecho. Uno dirá, esto es obvio, pero a la hora que empezamos a analizar la problemática subyacente a la regulación nacional, nos encontramos con ciertos problemitas. Veamos cuáles. Nosotros sabemos, ya a estas alturas, después de algunas sesiones, algunas semanas en que hemos estado compartiendo este salón, que para mí ha sido todo un gusto, hemos podido apreciar de que esas relaciones jurídicas pueden venir del mandato legal, pueden provenir de la declaración de voluntad, porque si yo me caso, el matrimonio que hemos celebrado tú y yo importa como acto, pero luego de que celebramos el matrimonio ya no existe el matrimonio. ¿Qué cosa existe? Muy bien, una relación conyugal. O sea, no es por gusto. Yo no puedo decir, tengo un matrimonio. Yo no tengo matrimonio, eso ya no existe. Yo lo que tengo es una relación jurídica, la relación conyugal. Lo mismo, y reiteraremos la idea, celebramos un contrato que vendo mi teléfono a 100 soles y tú aceptas eso. Desde ese momento en que tú aceptas, hay contrato y ya no hay contrato. ¿Qué cosa hay? Una obligación, una relación jurídico-patrimonial. ¿Sí? Y es por eso que nos equivocamos terminológicamente cuando decimos cumples el contrato, incumples el contrato, resuelves el contrato. Porque en verdad lo que cumples o incumples es la obligación. Es la relación jurídica. O sea, nosotros buscamos generar esas relaciones jurídicas para generar un efecto práctico, la satisfacción de los intereses de los que interactúan. Yo con un hijo no tengo pues un reconocimiento, yo lo que tengo es una relación paterno-filial, una relación jurídica. O sea, lo que importa son ese universo relacional. Entonces, la teoría monista plantea de que para que haya relaciones jurídicas es necesario entender una cosa, que en los linderos de cada una de esas líneas no vamos a encontrar con centros de imputación. Esto es sujetos de derecho, ya lo veíamos en el primer momento que nos reunimos. O sea, solo puede haber relaciones jurídicas en la medida que hay sujetos de derecho. Y los sujetos de derecho solo pueden serlo en la medida que el sistema les atribuya determinadas consecuencias jurídicas. ¿Por qué se llama monista? Porque solo podemos hablar de este tipo de obligaciones, o perdón, de relaciones jurídicas en las que los límites, los linderos de esto siempre son centros de imputación, son sujetos. No hay otra cosa que en derecho patrimonial las relaciones jurídico-patrimoniales, esto es, las obligaciones. Para el planteamiento monista, yo solo puedo hablar de relaciones jurídicas prácticamente como sinónimo de obligaciones, las relaciones jurídico-patrimoniales, relaciones personales, muchos años. La teoría dualista plantea que a este tipo de relaciones jurídicas se le suma una segunda. ¿Sí? ¿Y cuál es esa segunda? Doctores. La relación jurídico-real. O sea, hay derechos reales y derechos de obligaciones. Y los derechos reales y los derechos de obligaciones plantean, cada uno por su lado, relaciones jurídicas, dice esta teoría dualista. Las relaciones jurídicas de carácter obligacional, el derecho de obligaciones, y las relaciones jurídicas de carácter real, que son, en el fondo, los derechos reales. Y aquí nos encontraremos ante la problemática de los derechos reales. Hola. Hola, ¿cómo estás? Entonces, la cuestión concreta
se centra en entender, porque queda claro, porque es lo mismo, las relaciones jurídico-obligacionales lo son en el mismo esquema. Lo que no queda claro es qué pasa con las reales. Porque se parte, y muchos entienden, de que la relación real es una relación con quién? Con la cosa. Esto es, que A se relaciona jurídicamente con el bien. Y eso es lo que nos dice todo el mundo. Entonces la gran pregunta que se hacen unos a otros y empieza la pelea dogmática es cómo me voy a relacionar yo con una cosa. Porque yo no me relaciono con cosas, yo me relaciono con sujetos de derecho. Por más que Firulais me traiga las pantuflas en mi casa, Firulais es cosa, es objeto de derecho. ¿Sí? Por más de que sea tu perro de toda la vida, el que quieres y amas, es cosa, es objeto de derecho. Yo no me relaciono con un ser moviente, menos me voy a relacionar con una computadora y decirle que quiero mucho computadora, es mi ilusión de vivir, ¿no? Es una máquina, si no sirve, a la basura, ¿no? Entonces, la crítica de la teoría monista es esa, que yo no me relaciono con objetos de derecho. No hay razón de ser, yo ejerzo dominio sobre estos, yo ejerzo prerrogativas. Sobre los objetos de derecho hay sometimiento de esto a los intereses del sujeto. Pero es un absoluto sometimiento. Entonces no puede haber una relación jurídica con las cosas. Quienes defienden la teoría dualista te contestan, es que nosotros no somos ningunos tontos y no vamos a pensar, porque nadie en su sano juicio piensa que cuando hablamos de relaciones jurídicos reales estamos hablando de un vínculo entre la persona y la cosa. O sea, es un absurdo. Nadie en su sano juicio hablaría de eso. Yo no me relaciono con la cosa. Puede haber un estatus respecto del bien, que es una cosa distinta. Una situación jurídica de poder, una situación de dominio, pero no una relación. Lo que sucede, te dicen, es que a través de la cosa yo me relaciono con terceros, lo que es diferente. Entonces, las relaciones jurídico-reales se plantean a través del vínculo que hay entre A, o sea, el titular del bien, el que ejerce el derecho real, y terceros, que no detentan la prerrogativa en cuestión. No sé si me dan a entender, o sea, eso es lo más lógico, ¿no? O sea, yo no me vinculo con la cosa, sino con los sujetos que están detrás de él. El problema es a qué nivel me relaciono con esos terceros. Nuevamente, se regresa a la teoría monista y la crítica que se hace es ¿cómo me relaciono con ellos? ¿Qué es lo que hace efectivo que me relacione con ellos? A mí me gusta mucho la literatura, me encanta mucho leer. Y de los libros que uno ve, se encuentra de todo. Unos mejores que otros. Leía un documento hace muy poquito que probablemente la mejor adaptación al cine de un libro, la mejor pero de lejos, y es una película que es prácticamente perfecta, El Señor de los Anillos. ¿Ya? O sea, el libro de Tolkien es prácticamente llevado a la pantalla, tal como uno se lo imagina, es prácticamente perfecta la adaptación, es muy buena. Cambian algunos personajes y cosas por el estilo, pero la adaptación es súper fiel, sobre todo la del tercer libro, la del Retorno del Rey. Pero hay cosas que no son iguales, y las películas son así, ¿no? Tú sabes con quién estás interactuando cuando le preguntas sobre un libro y te dice, no he leído el libro, pero vi la película, ¿no? Entonces tú sabes que esa persona solo puede ser sempiternamente tu amigo y eso, ¿no? Entonces, pero hay un libro del cual se adapta o sea, el que se adapta al cine, y que no es mala la adaptación, pero le cambia el contexto de manera muy fuerte, y es otro libro de Tolkien, que es El Hobbit. ¿Van a entender por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque cuando en el libro, que se empiezan a jugar adivinanzas cuando están en la caverna bajo las montañas nubladas, donde se encuentran Gollum con Bilbo Bolsón, y empiezan a jugar adivinanzas. Y van a entender esta historia que estoy narrando respecto de los
estoy planteando, no vayan a creer que me he vuelto loco. Y Bilbo le hace una sola pregunta, al final, con la que gana el juego de las adivinanzas. ¿Qué cosa tengo en el bolsillo? ¿Sí? Y lo que tenía en el bolsillo era el anillo único que se había encontrado horas antes en una caverna. Entonces, en el libro se cuenta que si los especialistas en cuentos hubiesen evaluado tal cosa, estarían de acuerdo en que en verdad esa no era una adivinanza, porque no había rigurosidad en la adivinanza, era imposible. Sin embargo, traigo a colación ese que tengo en mi bolsillo, porque yo podría preguntar, ¿qué tengo en mi bolsillo pequeño de mi pantalón? Y si fuese cierto que esto funciona, la oponibilidad tendría que manifestarse. Y mi titularidad sobre lo que tengo en el bolsillo tendría que aplicarse a eso. No sé si entienden el punto. O sea, si se dice que a través de la cosa me relaciono con todos los demás están en posibilidades materiales de saber qué cosa es lo que tengo en el bolsillo. Y eso es un absurdo. Pero tu ejemplo es absurdo, pues, porque nadie se va a poner a hurgar en tu bolsillo sin violar tu esfera jurídico-privada. Ok, lo vamos a poner de otra forma. Yo soy propietario de esto. ¿Sí? Ya, explíquenme lo de la relación jurídica frente a terceros. Es que lo que pasa es que a través de la cosa te relacionas con nosotros. ¿Hasta qué límite? Betty está por allá y no sabe que he puesto este ejemplo. ¿Cómo sabe ella que yo soy el propietario? O puedo sacarme del bolsillo las llaves que tengo en el bolsillo, enseñárselas a todos ustedes, guardarlas y Betty no va a saber. ¿Cuál es el límite que hay detrás de esto? Alfredo Ular utiliza otro ejemplo. Si es cierto que a través de los bienes hay oponibilidad, y lo hace en su tesis de la relación jurídico-patrimonial, una de las poquísimas tesis de licenciatura que vale la pena leer, ¿no? Y él en su tesis, que se llama La relación jurídico-patrimonial, reales versus obligaciones, lo que plantea es lo siguiente: si es cierto que a través de la cosa nos relacionamos con terceros, ¿cuál es el límite a esa oponibilidad? Y el límite a la oponibilidad es, y se puede analizar con el carácter absurdo que yo estoy empezando, ¿no? Porque el ejemplo que él pone es: si es que yo puedo oponer mi propiedad, quiere decir que en este momento, y el ejemplo de él está en su libro, una geisha japonesa, una bailarina japonesa, a 14 horas después, porque están al día siguiente, ¿no? A 14 horas, sabe que yo soy propietario exclusivo y excluyente del recurso. La geisha japonesa no sabe siquiera que yo existo, ¿no? Menos va a saber sobre el recurso. Es que nosotros no somos tan tontos, dicen los dualistas. Lo que pasa es que para que haya oponibilidad, entramos en esto, tiene que haber erga omnes. Y es el erga omnes lo que determina la oponibilidad frente al mercado. Y respondes inmediatamente. Pero el erga omnes solo aplica a los bienes registrables registrados. ¿Sí? Contra todos los demás no aplica. Y si no aplica contra todos, no puedes tú argumentar categóricamente que existen relaciones jurídico-reales. Mucha gente, en muchos libros que ustedes han revisado, y coloquialmente te habla de la propiedad como una relación jurídica, no pueden fundamentar precisamente esto, porque no puede ser fundamentable, ¿no? Personalmente yo soy monista, o sea, yo creo que solo hay relaciones jurídicas obligacionales y no hay relaciones jurídicas de carácter real. Para mí son situaciones jurídicas, de tentaciones materiales de poder, ¿sí? Es una cosa distinta a como típicamente lo venden. Menciono esto porque yo he visto alguna vez por ahí, y curiosamente en algún examen, donde preguntaban precisamente sobre esto. O sea, ¿cuál es la razón de ser de la relación jurídica real? Y le malograban la vida a todo el mundo, porque todo el mundo se ponía a pensar: sí, pero a mí me han dicho que la propiedad es una relación jurídica y no sé cómo plasmarla. Y se generaba el conflicto. Es que no puedes defenderlo. La única forma de defender eso es a través del erga omnes,
¿Sí? O sea, tengan en consideración eso. Cuando se argumenta que estamos ante relaciones jurídicas de carácter real, es el erga omnes el que determina las bases de esa consideración. Pero son bases bastante débiles, porque te traes abajo el argumento en un 2×3. Si no está escrito, ¿cómo ves? Posesión, de la presunción posesoria, te van a decir. Sí, pero la presunción posesoria determina un estatus jurídico mío respecto de los demás. Y es más, un estatus que cualquiera de ustedes pueda rebatir. ¿Me dejo entender? Entonces, no es tan cierto esto que nos venden como principio de oponibilidad de los derechos reales. Sea cual fuere el escenario, lo que vamos a ver ahora, primero vamos a conversar sobre las relaciones obligacionales, nos lleva a algo que está muy de moda y que es de frecuente discusión en el mundo académico. O sea, viene un tema de reales, se discute un tema de reales y viene esto. Se discute un tema de obligaciones y viene esto, y está coligado a una cosa. ¿Cuál es el contenido de la relación jurídica? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero esta es una discusión teórica, yo necesito algo práctico. Vamos a verlo así. Y vamos a empezar con obligaciones. Si yo celebro un acto de autonomía privada, ¿cuál es el paradigma de los actos de autonomía privada de autores? El acto de autonomía por excelencia. ¿Cuál? El contrato. Celebro un acto de autonomía, un contrato. Esa es forma de fastidiar a la gente. Cuando yo tomo exámenes en la universidad, nunca pregunto, ¿celebro un contrato? Celebro un acto de autonomía privada. Y siempre hay que levanta la mano y dice, no, pero ¿me puedes explicar esta categoría? No, eso es parte del examen. Yo no te voy a decir, se celebra un contrato, se celebra un acto de autonomía privada entre A y B, en virtud del cual uno se compromete a ceder determinado bien fungible. ¿De qué estoy hablando? A cambio que se le restituya después de un tiempo uno de la misma especie calificativa. ¿Es un contrato de qué? Mutuo. Es un mutuo. O sea, no hay que darle mayor vuelta, ¿no? Pero lo dices de una forma tan compleja que le malogras la vida a quien no está preparado para un examen. Y esa es la idea. Lamentablemente la idea es filtrar, y filtrar feo, ¿no? Entonces, la cuestión termina plasmándose a propósito de la identificación de estas categorías. Celebro un acto de autonomía privada y el acto de autonomía privada va a generar determinadas consecuencias jurídicas. ¿Qué va a generar, autores? Una